Bienvenidos a esta primera conferencia virtual desde el Ministerio de Educación sobre la evaluación censal de estudiantes 2015 en segundo grado de secundaria que por primera vez se aplicará este año. Los acompañan Liliana Miranda Molina, jefa de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes, Olimpia Castro, que es la coordinadora del equipo de matemática, y Johnny Arámbulo, que es el coordinador del equipo de comunicación. Esta tarde queremos hacerles una presentación sobre las características de la evaluación censal de estudiantes, en qué consiste esta, cuál es su utilidad, y nos centraremos sobre todo en la evaluación de segundo de secundaria para darles a conocer cuáles son las competencias que se van a evaluar, las principales características de las pruebas, los formatos de las pruebas que se incluirán y mostrarles incluso algunos ejemplos de las preguntas. Luego de esta breve presentación tendremos un espacio para resolver las preguntas, observaciones, dudas que ustedes puedan tener sobre estos temas. Antes de iniciar esta presentación, les quiero anticipar que desarrollaremos una siguiente videoconferencia en una fecha en que les avisaremos oportunamente sobre los procedimientos de aplicación de la evaluación censal de estudiantes. De esta manera, el día de hoy nos queremos centrar sobre todo en las características de las pruebas. Muchas gracias por su atención. Empezamos entonces. Este año la evaluación censal de estudiantes tiene 3 grados para evaluar. El día 10 y 11 de noviembre se evaluará a los estudiantes de primaria, a los estudiantes de segundo grado de primaria y a los estudiantes de cuarto grado de las escuelas que desarrollan efectivamente educación intercultural bilingüe. Los días 17 y 18 de noviembre evaluaremos a los estudiantes de segundo grado de secundaria. Como ya les había comentado, este año se va a evaluar por primera vez a los estudiantes de segundo grado de secundaria. Sin embargo, como les había ya señalado, es importante antes conocer qué es la evaluación censal de estudiantes. La evaluación censal de estudiantes es una evaluación a nivel de sistema que realiza anualmente el Ministerio de Educación desde el año 2007, a través de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes, con el objetivo de obtener información sobre el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Esta evaluación se realiza tanto en las escuelas públicas como en las escuelas privadas. ¿Por qué es importante la evaluación censal de estudiantes? La evaluación censal de estudiantes busca ofrecer información a todos los actores educativos que estamos inmersos en la actividad educativa para obtener información sobre en qué nivel los estudiantes están desarrollando los conocimientos y las habilidades establecidas en nuestro currículo nacional y en función de ello tomar decisiones o acciones de medida que permitan mejorar dichos aprendizajes. En el caso de las escuelas, luego de desarrollar la evaluación censal de estudiantes, todas las escuelas evaluadas, los directores y los docentes de estas escuelas reciben informes sobre el nivel de aprendizaje de sus estudiantes en las pruebas. De esta manera, ellos también pueden orientar acciones de mejora para que estos estudiantes logren los aprendizajes esperados. En el caso de educación secundaria, hemos decidido evaluar el segundo grado de secundaria porque es el final del 6º nivel de la educación básica obligatoria de los estudiantes evaluados, de los estudiantes de secundaria, y es un momento oportuno que nos permitirá recoger información sobre en qué medida los estudiantes están desarrollando sus aprendizajes para orientar acciones de mejora, desarrollar algunas estrategias que les permitan concluir su educación secundaria de una manera satisfactoria. En la evaluación de segundo de secundaria se van a evaluar 2 competencias que son claves e importantes, que son las competencias de lectura y matemática. Como todos sabemos, estas competencias son competencias instrumentales y transversales que les permiten a los estudiantes desarrollar habilidades, adquirir conocimientos en otras áreas de aprendizaje.
entonces la evaluación censal de estudiantes 2015 en segundo grado y secundaria, este año se centrará en evaluar las competencias de lectura y matemática. Es importante también señalarles que estamos empezando a trabajar en desarrollar pruebas en otras competencias que se irán incorporando gradualmente en las evaluaciones de los siguientes años. Es importante además que ustedes tengan la seguridad que las pruebas han sido elaboradas por un grupo de expertos sobre la base de documentos curriculares vigentes, ¿no? La elaboración de estas pruebas han pasado por dos procesos importantes. Uno son los procesos que tienen que ver con la validación de estos instrumentos y para ello hemos recurrido a la revisión de juicio de expertos, hemos aplicado una aplicación piloto y hemos hecho los análisis psicométricos correspondientes para estar seguro que estas pruebas tienen confiabilidad y validez en las competencias que se están evaluando. Además, también en su diseño consideran procesos de equiparación que nos garantizarán que los resultados sean comparables año tras año. Además, también queremos contarles cómo son las pruebas. Las pruebas, dada además la magnitud de la población a la que vamos a evaluar, como ustedes saben, esta es una evaluación de carácter censal. La evaluación, por lo tanto, las pruebas que hemos construido están considerando aprendizajes que son susceptibles de ser evaluados a través de instrumentos lápiz y papel, ¿no? Como ustedes pueden ver en la presentación que están viendo, durante la aplicación los estudiantes entonces van a recibir un cuadernillo con preguntas de lectura y de matemática cada día de la aplicación. Les vuelvo a recordar, como ustedes han visto al inicio, la evaluación censal de estudiantes en segundo y secundaria se realiza en 2 días. Por lo tanto, en cada día los estudiantes van a recibir un cuadernillo que incluye preguntas tanto de lectura como de matemática. Además, recibirán una hoja para marcar sus respuestas, ¿no? Una ficha óptica donde ellos mismos, los propios estudiantes, luego de haber resuelto las preguntas que se les ha propuesto, van a poder marcar sus respuestas. Las preguntas van a ser de 2 tipos de formatos, van a ser de selección múltiple, pero también de respuesta construida, ¿no? En el caso de selección múltiple, lo que les vamos a dar a los estudiantes es un conjunto de preguntas a través de las cuales ellos van a elegir una opción de sus respuestas y los estudiantes deben marcar solo una de sus respuestas, ¿no? En el caso de las preguntas de respuesta construida, los estudiantes van a tener que redactar su respuesta o mostrar su procedimiento, en el caso de las pruebas de matemática, en los mismos cuadernillos y luego trasladar estas respuestas en las fichas ópticas o hojas de respuesta. Por el carácter censal de la evaluación, consideren que vamos a evaluar a más de 500.000 de estudiantes a nivel nacional. La mayoría de las preguntas será de selección múltiple. Sin embargo, es importante también que, como ya lo hemos señalado, sepan ustedes que algunas preguntas serán de respuesta, en las cuales se les pedirá a los estudiantes que puedan responder sus respuestas o construir sus procedimientos en las propias hojas de respuesta. Con esto entonces estaríamos acabando esta primera parte, esta primera sección, sin antes comentarles nuevamente, recordarles que la aplicación se lleva a cabo en las fechas del 17 de noviembre y 18 de noviembre. Como ustedes pueden ver en la presentación, el 17 de noviembre los estudiantes van a ser evaluados en lectura. Esta primera prueba va a llevar 50 minutos, luego los estudiantes van a tener un descanso de 10 minutos y luego procederán con la prueba de matemática que tendrá una duración de 1 hora y 10 minutos. Ese es el primer día de aplicación. El segundo día de aplicación, los mismos estudiantes van a desarrollar la prueba en la primera sesión, la prueba de matemática, que dura 1 hora y 10 minutos también. Luego tendrán un descanso de 10 minutos
y pasarán a la segunda sesión donde desarrollarán la prueba de lectura que durará 50 minutos. En este segundo día, además, los estudiantes resolverán un cuestionario que tendrá una duración aproximada de 30 minutos. Entonces, esto es el cronograma de aplicación para el día 17 y 18 de noviembre. Les recuerdo a todos los directores y docentes que nos están escuchando que es importante que ustedes planifiquen sus actividades de tal manera que estos 2 días los estudiantes de segundo y secundaria puedan desarrollar estas pruebas de manera tranquila. Por lo tanto, sería importante que no planifiquen otras actividades que tengan que ver con campeonatos o con algunas otras actividades que generen mucho ruido y que distraigan la necesaria concentración que deberían tener los estudiantes para desarrollar las pruebas, ¿no? Por eso también estamos realizando todas estas actividades de difusión para que ustedes puedan tener con tiempo planificar las actividades. Entonces ahora, luego de haber les presentado las primeras características en general de la evaluación censal de estudiantes de segundo y secundaria, y luego mi colega Johnny Arámbulo les explicará con mayor nivel de detalle en qué consiste la prueba de lectura y les dará además algunos ejemplos de las preguntas similares a las que vendrán. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Johnny Arámbulo y a partir de este momento voy a explicarles en qué consiste la prueba de lectura. Ustedes saben que la lectura es una capacidad sumamente importante porque esta permite a los estudiantes aprender en otras áreas académicas. Además, en la vida cotidiana es una capacidad que nos permite interactuar con los libros, desarrollarnos mejor en lo que corresponde a nuestra vida social y también en lo individual, en lo familiar, en lo día a día. Por lo tanto, esta capacidad es importante que sea evaluada y que se recoja información de los aprendizajes y los logros que están teniendo los estudiantes sobre ella. En la prueba se preguntará a partir de un texto y los estudiantes tendrán que responder las preguntas planteadas. Entonces es importante conocer en primer lugar cómo se evaluará, cuál es el modelo, qué aspectos están involucrados en la evaluación de la lectura. Entonces, en este modelo que nosotros tenemos, hay 3 dimensiones que interaccionan. La primera de ellas es la referida a los textos. Por ejemplo, una noticia. Una noticia se lee en un determinado contexto o está dirigida a un determinado contexto. ¿Cuál es ese contexto? El contexto público en el que nosotros nos informamos para conocer qué está sucediendo a nuestro alrededor y a partir de ello formarnos una idea del día a día en nuestro país, en el mundo. Entonces, por ejemplo, un texto entonces puede ser una noticia y esta noticia pertenece al contexto público. Cuando una persona lee, en este caso los estudiantes de segundo y secundaria que van a ser evaluados, debe desplegar una serie de capacidades para comprender la noticia. Esas capacidades también forman parte de este modelo. En síntesis, nuestro modelo, como puede apreciarse, tiene 3 dimensiones. La dimensión de los textos que van a leer los estudiantes, la dimensión de los contextos de uso de estos textos y la dimensión de las capacidades que son evaluadas. Luego, los textos podemos verlos que se pueden clasificar según el tipo y según el formato. Según el tipo, por ejemplo, tenemos textos narrativos, textos descriptivos, argumentativos, expositivos e instructivos. ¿Cuándo tenemos un texto narrativo? Cuando este texto relata una sucesión de hechos que se desarrollan en un tiempo. Por ejemplo, un cuento, una novela. ¿Cuándo tenemos un texto descriptivo? Cuando nos presenta cómo son las cosas, las personas, los animales, etc. ¿no? Por ejemplo, podemos tener un artículo enciclopédico que describa un animal.
Cuando tenemos un texto instructivo, cuando este nos presenta una serie de pasos para seguir y hacer un procedimiento. Cuando tenemos un texto argumentativo, cuando el autor intenta convencernos de alguna opinión, usa la persuasión, para ello nos da una serie de argumentos con la finalidad pues de que nosotros pensemos como él lo hace o que actuemos en la dirección que él quiere. Finalmente, los textos expositivos son aquellos que explican los hechos, los fenómenos, las relaciones que hay entre ellos, las partes que los conforman, si fuera un sistema, cómo es que las distintas partes se interrelacionan. Entonces, estos son los tipos de textos. Pero también los textos podemos verlos desde su formato, es decir, desde la forma como se presenta la información. En ese sentido, yo puedo presentar la información oración tras oración, párrafo tras párrafo y tendré un texto continuo. O puedo utilizar distintos elementos que van desde los verbales, las palabras, o utilizar imágenes, líneas, colores, etc. Y tengo un texto discontinuo. Para mayor entendimiento, por ejemplo, una infografía, un afiche, un gráfico de barras, una tabla. El horario que utilizamos en el colegio es un texto discontinuo. También tenemos textos mixtos. ¿Cuáles son los textos mixtos? Aquellos que combinan una parte continua, es decir, oración tras oración, párrafo tras párrafo, y una parte discontinua. Ya también lo expliqué. Luego tenemos los textos múltiples. ¿Cuáles son los textos múltiples? Son dos textos o más textos también pueden ser que en una determinada situación comunicativa nosotros podemos juntarlos, poner uno junto a otro y plantear algunas tareas a partir de ellos. En el aula podemos utilizarlo, los utilizamos nosotros en la evaluación para que los estudiantes puedan también demostrar sus habilidades lectoras a partir de este tipo de textos. Entonces, en síntesis, si volvemos al modelo, ¿cuáles son los tres elementos del modelo? Estamos frente al primer elemento, que son los textos. Luego tenemos los contextos de uso de estos textos y las capacidades que estos textos necesitan para comprenderlos. Entonces ya expliqué la parte referida a textos. Ahora, ¿cuáles son los contextos de uso? Por ejemplo, en la noticia les decía antes, ¿a qué contexto pertenece? Al contexto público. Luego, una novela, algo que nosotros utilicemos para una lectura de disfrute, pertenecería más a un contexto recreativo. En cambio, los libros de texto que, por ejemplo, utilizan ustedes, los maestros, en las escuelas, diríamos que pertenecen a un contexto educacional. Esos son los tres contextos que nosotros estamos utilizando en esta evaluación para enmarcar los usos de la lectura. Un contexto público, un contexto recreativo y un contexto educacional. Finalmente, las capacidades. Estas capacidades que toda persona necesita desplegar para comprender los textos están alineadas, en nuestro caso, en el modelo de lectura que utilizamos, están alineadas a los documentos curriculares vigentes. En ese sentido, tenemos 4 capacidades que vamos a hablar. La capacidad de identificar información literal en un texto, la capacidad de inferir e interpretar un texto, más conocido como capacidad inferencial, y la capacidad de reflexionar sobre el contenido y la forma del texto, que son las 3 más conocidas. Pero ustedes, maestros, saben muy bien que hay una 4ª capacidad en los documentos curriculares. ¿Cuál es? La de reorganiza información. Esta capacidad, por medio de la cual los lectores transformamos la información que nos dan y la podemos devolver, recrear por medio de un organizador gráfico, por medio de un diagrama, un esquema, un mapa conceptual. Eso entonces son las 4 capacidades. Finalmente tenemos el modelo completo. Tenemos
la dimensión de los textos, distintos tipos de texto con diferente formato, la dimensión de los contextos, el contexto educacional, el contexto público, el contexto recreativo, y la dimensión de las capacidades, las 4 capacidades totalmente alineadas a los documentos curriculares vigentes. Identificar información explícita, inferir e interpretar información del texto, reflexionar sobre el contenido y la forma del texto, y finalmente la capacidad de reorganizar la información. Tal vez necesite detenerme un poco más en la capacidad de reflexionar sobre el contenido y la forma. Presentar un ejemplo concreto. Vamos a decir, por ejemplo, cuando un estudiante emite una opinión crítica, un juicio sobre la conducta de un personaje, este personaje pertenece a un cuento que él está leyendo, está evaluando, está reflexionando sobre el contenido. Cuando emite una opinión, cuando cuestiona una ideología que él descubre en un texto, entonces esos valores, esa ideología que él está descubriendo y que es capaz de enjuiciar, está entonces reflexionando sobre el contenido del texto. En cambio, cuando el estudiante reflexiona sobre la forma, lo que debe hacer es evaluar todos aquellos recursos formales que un autor utiliza para transmitir esos significados que él desea y que deben corresponder a las intencionalidades que él tiene. Por ejemplo, puede utilizar las comillas. ¿Para qué? Para indicar que en una palabra, por ejemplo, en un artículo sobre la televisión basura que dice y los televidentes eligen los programas que desean ver y ese eligen está entre comillas, en realidad nos quiere decir que no está pasando así, que en realidad los televidentes no eligen. Es decir, está utilizando las comillas para comunicarnos que quiere transmitir un significado distinto del que usualmente tiene la palabra. Con eso quiero reiterar que si reflexionamos sobre el uso de un determinado signo de puntuación, un determinado signo ortográfico, no es para ver la parte normativa, sino para ver la parte pragmática, el funcionamiento que tiene de manera concreta y el significado que está transmitiendo en un texto puntual, en un texto concreto. Otro ejemplo es las imágenes que introduce un determinado autor para graficar, ilustrar el contenido que es parte del texto, o un gráfico de barras que intenta presentar de una manera distinta, de una manera fácil de entender para el estudiante, para el lector en general, mediante un gráfico. Ese gráfico también es un recurso. O de repente un autor introduce una figura literaria, una metáfora, y entonces en vez de decir, qué sé yo, la forma de adaptación que tienen las personas y de orientación, dice la brújula que tienen las personas. Bien, entonces eso es el esquema. Finalmente quiero presentarles un ejemplo concreto de texto de ítems o preguntas que va a tener la prueba. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí un texto que según su formato es continuo. ¿Y por qué es continuo? Porque está presentado oración tras oración, párrafo tras párrafo. Entonces es un cuento. Entonces es un texto narrativo. Sobre ese texto se van a plantear preguntas. Preguntas, por ejemplo, como las siguientes, ¿no? Que están ahí. ¿Qué pasó con un determinado personaje que apunta a buscar una información literal? También, por ejemplo, aquí tenemos un esquema que apunta a evaluar la capacidad de reorganizar la información.
O como la siguiente pregunta, en la cual se pide una opinión concreta del estudiante. Y por eso, al pedirle la opinión concreta, estamos poniendo ahí unas líneas para que el estudiante pueda escribir lo que él cree que es la respuesta más adecuada. Estas son las preguntas que ya antes Liliana había explicado que son abiertas, ¿no? La mayoría son de selección múltiple, es decir, para marcar una alternativa, pero también tenemos preguntas abiertas como las que se presenten aquí. Bien, entonces esta es en síntesis todo el modelo de evaluación, la forma como está estructurada las pruebas y un ejemplo concreto de texto y preguntas. Ahora vamos a pasar a una pausa para que después nuestra colega Olimpia venga a explicarnos todo lo referido a la prueba en matemática. Buenas tardes, mi nombre es Olimpia Castro y les voy a presentar la evaluación censal de estudiantes 2015 en el área de matemática. Como sabemos, es importante en este sexto ciclo que están cursando los estudiantes verificar los aprendizajes que están alcanzando en esta área, en habilidades, conocimientos y lo propio que les permita cumplir, desarrollarse con el enfoque que se propone el Ministerio. Por ello, es importante recordar que ser competente matemáticamente es poner en práctica las habilidades y los conocimientos matemáticos para resolver las situaciones que se presentan en la vida misma, en la vida diaria. No es suficiente entonces pensar que con memorizar, con una práctica excesiva, se puedan resolver estas situaciones solo con un manejo de fórmulas. Es importante pensar en la comprensión, en el razonamiento. Por ello, la competencia de matemática plantea en esta evaluación preguntas que someten al estudiante a situaciones o a simulaciones de situaciones de la vida real, donde realmente ponga en evidencia las cosas que va aprendiendo, estos elementos, estas herramientas matemáticas que le permita afrontar exitosamente la vida. ¿Cómo se evalúa matemática en la S, en la evaluación censal? Esta evaluación cumple también con el modelo que propugna tres aspectos: los contenidos, las capacidades y los contextos. Estos tres aspectos nos van a permitir entender bien la manera como se evidencia, cómo se verifica lo que van aprendiendo. Decimos, con respecto a los contenidos, en contenidos estamos hablando de la competencia matemática de su manera general, amplia. Estamos hablando entonces de las 4 competencias, lo que involucra cantidad, es decir, todo lo numérico, lo que corresponde a los campos, a los conjuntos pertinentes del grado, todo el movimiento de operaciones, nociones de número. También está la parte de regularidad, equivalencia y cambio. En esta parte hablamos de la competencia que reflexiona sobre las variaciones, sobre los patrones, las regularidades, lo que permite un análisis mayor de las situaciones para encontrar estas características propias que se ven en las regularidades de toda situación, tanto externa como interna de la vida. También está la parte correspondiente a la competencia de forma, movimiento y localización. Estos son los elementos referentes a la geometría, a la forma, a las ubicaciones, la orientación espacial, también a las transformaciones que se hacen de las figuras, lo que corresponde a los movimientos, traslaciones, reflexiones, que año a año han ido desarrollando de diferente manera y que les permite, con la visualización que van alcanzando, poder entender más estas formas aún tridimensionales. Y también está la parte de gestión de datos e incertidumbre, lo que viene a ser la organización de toda la información de manera estadística, en tablas, en gráficos, la interpretación de los mismos, que les permita proyectarse o resolver situaciones a través de estos elementos. Estos son los contenidos, son 4 contenidos que van de la mano con las competencias matemáticas. También tenemos en el modelo de evaluación lo que corresponde a las capacidades. Al hablar de capacidades, esto responde a lo que está
designado, señalado en los documentos oficiales normativos. En ellos tenemos las 4 capacidades en matemática que corresponde a matematiza situaciones, es decir, partir de situaciones propias del entorno en donde ellos van a coger e identificar y trabajar con el objeto matemático pertinente para poder enfrentar esta situación. El matematiza es un elemento, es una de las capacidades que da esta parte de entrada a esta matemática contextualizada y conectada, integrada con los conocimientos matemáticos. También está la parte de razona y argumenta, capacidad que permite al estudiante expresar sus ideas, justificar lo que va pensando, hacer conjeturas conforme va trabajando. Esto permite tener una formación, una comprensión y un aprendizaje muy sólido, de tal manera que encuentre el porqué de las cosas que va realizando, frente a sus mismos procesos como a la de sus pares, entender o que les permitan explicar qué va pasando y poder evaluarlos, validarlos. También entre lo que vamos a trabajar están las capacidades de comunica y representa. En ellas están las diferentes formas de expresión, tanto de los contenidos mismos como también de sus formas de pensar. Al hablar de comunica, en matemática es todo un lenguaje de símbolos, de gráficos, que me envían mensajes. La persona, el usuario, debe saber decodificar esto, como también utilizar este lenguaje para expresar lo que va elaborando, va resolviendo. También tenemos preguntas, tareas que involucran la capacidad de elaborar y usar estrategias. Y en este caso, un estudiante de segundo de secundaria maneja una diversidad de estrategias y muchas de ellas personales, muy intuitivas, reflexivas, producto de su propio estilo de pensamiento, como también están aquellos algoritmos que deben irlos aprendiendo porque después de la comprensión facilita un manejo operativo, permite la precisión de algunos cálculos, por lo tanto su desarrollo y su dominio es muy importante en esta competencia matemática. Y en la parte de los contextos, que sería el tercer elemento en el modelo de matemática, en los contextos estamos hablando de preguntas que responden a las 2 características, las propias disciplinares, a las que se le denomina contexto intramatemático, es decir, aquellos en donde se trabaja sobre el elemento propio de la disciplina. Hablamos del número, de la operación, de la cantidad. Estamos hablando del elemento gráfico representado en una circunferencia, un radio, desprovisto de todo contexto. Ese tipo de tareas también están siendo consideradas porque es importante que el estudiante vaya aprendiendo y manejando esta rigurosidad matemática. Como también tenemos tareas que responden al enfoque mismo del área que se propone y son las tareas contextualizadas, extramatemáticas, en situaciones sociales, lúdicos, escolares, personales, es decir, se pueden simular situaciones como si estoy de compra en un mercado, si estoy construyendo con papeles algo que me permite ir dando formas, entonces se le va dando un sentido. Y en esta parte del contexto es muy importante la formación y la experiencia de aula. Muchos de nuestros estudiantes, y los profesores de matemática lo podemos decir, nuestros estudiantes saben bastante de matemática, pero de una matemática muy precisa, que parte de una definición de un término matemático, del uso de un determinado teorema, pero también es importante la toma de decisiones. Frente a esta situación, todo lo que he aprendido, ¿qué elemento me sirve? ¿De qué manera juego? Inclusive heurísticamente, tentativamente, para poner en juego los aprendizajes con una utilidad, con algo funcional. Entonces, frente a estos 3 componentes del modelo, es que queremos dar también algunos de los ejemplos de preguntas que vamos a presentar. ¿Cómo van a ser las preguntas de matemática en la prueba de segundo de secundaria? Aquí estamos viendo un panorama bastante general, amplio de lo que viene a ser. Es decir, tendremos algunas preguntas de texto continuo donde se va a explicar todo redactado, como otras de formatos distintos, como el que estamos apreciando a través de cuadros, de gráficas. En este tipo de preguntas es que vamos a comenzar a plantear
Por ejemplo, aquí el estudiante tiene que interpretar la información, utilizar muchas de estas capacidades que estamos viendo de decodificar, de poder identificar los elementos que dan, relacionarlos entre ellos, para poder estar listo a dar respuesta a la tarea que viene. Entonces, la diversidad de formatos es una de las características que conjuga con las capacidades que va desarrollando el estudiante en segundo y secundaria. Este es un ejemplo. Aquí están algunas comparaciones, vemos que hay medidas de algunas de las disciplinas y también está adjunto otro cuadro que también va dando algunos elementos que les permite la interpretación en un pictograma, un gráfico estadístico que le da información para identificar cada uno de los datos y poder estar atentos a resolver las tareas que se plantean. Por ejemplo, en este caso estamos observando preguntas de selección múltiple. En la primera y en la segunda tenemos la modalidad de escoger una alternativa frente a la tarea propuesta. En la primera podrán elegir una de ellas cuando se trabaja en un contexto de cantidad, de cálculos, de estimaciones inclusive. No es necesario hacer operaciones en todo, llegar a un cálculo rígido y minucioso. Basta con interpretar, con hacer algunas comparaciones y aquí ya comienza a poner en práctica las diversas herramientas y habilidades desarrolladas a través de su aprendizaje. En el segundo ejemplo, en el segundo ítem, que está ahí, tenemos también uno de opción múltiple. Ellos tienen que analizar las figuras y ver cuál comunica mejor la situación planteada. En esta segunda tarea debemos recordar que si bien están los gráficos puestos ahí, los estudiantes podrán hacer algún trazo, calcular, pero sus resultados, sus respuestas, deben hacerlo en la hoja adjunta que tiene, una hoja donde van a plasmar cada una de las respuestas a sus preguntas. Entonces, en el cuadernillo está la fuente de información, el material a trabajar, pero ellos deben ir respondiendo en la hoja adjunta, en una ficha óptica que van a ir trabajando. En caso de que sea selección múltiple, la respuesta va de forma directa y este tipo de preguntas van en distintas capacidades. También hay otro tipo de preguntas como la que estamos presentando acá, preguntas de respuesta construida. Es decir, donde se da una situación que tiene que ser interpretada, comprendida, para ser planteada y resuelta. Frente a esto, generalmente lo que se busca es que el estudiante argumente, dé razones, en este caso, porque está de acuerdo o en desacuerdo con la tarea propuesta y tiene que explicar el porqué. Este tipo de tareas también se desarrolla en la ficha adjunta, en la ficha óptica, en la hoja de respuestas. Ellos aquí podrán diseñar algo para responder o directamente responder en la hoja de respuestas. Es importante entonces señalar las formas de preguntas que hay. Como la anterior, tenemos preguntas de opción múltiple, donde ellos tienen que marcar en la ficha de respuesta, y como estas de respuesta construida, donde tienen que redactar y explicar el fundamento de su respuesta. Por otro lado, también es bueno señalar que hay preguntas, hay tareas que son independientes, un problema de un determinado contexto o situación que ellos tienen que resolver, como hay otros que son de un estímulo dado, tal como el mostrado, que tiene unos cuadros, y que de ese estímulo se desprenden algunas preguntas para resolver. En este caso hubo dos de opción múltiple. Entonces tenemos preguntas, problemas muy puntuales, particulares, y otros de manera integrada. Ese es el panorama que nos permite presentar la diversidad de preguntas. Frente al, me imagino, la gran pregunta es, ¿y con estas formas qué van a preguntar? Lo que el modelo indica, las 4 competencias, todo lo concerniente a cantidad, lo que es cambio, regularidades, lo que es la forma, geometría y la parte de gestión de datos. Es decir, se va a contemplar el área completa en torno a las 4 capacidades. El matematiza, comunica, representa, razona y argumenta, y el elabora y usa estrategias. Todo esto de acuerdo a los documentos normativos. Entonces, frente a lo presentado,
nos damos cuenta que hay un gran compromiso de todos los involucrados en esta parte de educación, los directores, los profesores, padres de familia. Es importante estar informados nosotros y sobre todo informar a los estudiantes. La edad que ellos tienen requiere de mucha motivación para realizar bien sus tareas, que ellos puedan desarrollar de buena forma, con su total conciencia y respuesta, esa evidencia de lo que vienen aprendiendo. Datos que son importantes para las tomas de decisiones y políticas que hacemos en el país. Por lo tanto, nosotros debemos colaborar en este proceso de motivación, tanto en el área de matemática, en el área de comunicación, con lectura, que son los elementos que estamos evaluando en esta oportunidad. A continuación, vamos a pasar a la ronda de preguntas. La primera pregunta que tenemos es desde Puno, donde nos preguntan si todas las escuelas de jornada escolar completa están incluidas en la evaluación. Efectivamente, todas las escuelas que actualmente tienen jornada escolar completa están incluidas en la evaluación censal de estudiantes y serán evaluadas el 17 y 18 de noviembre. Tenemos una segunda pregunta que es sobre el tema de matemáticas, así que Olimpia nos va a ayudar con su respuesta. Olimpia, te leo la pregunta. Dice, en el área de matemáticas serán, con respecto a las capacidades que se desarrollan, las rutas de aprendizaje, ¿qué temas puedo hacer para que mis alumnos vayan aprendiendo y puedan desarrollar los problemas matemáticos, ya que todo esto está centrado en los que tiene que ver con los niveles, con los mapas de progreso? Bien, esta inquietud es muy importante. Hablamos de integrar las preguntas, las tareas que se piden. Lo que se debe hacer es integrar los contenidos propuestos en la resolución ministerial, en la RM, con las capacidades también propuestas ahí y en diferentes contextos. ¿Qué es lo que se debe resolver? ¿Qué se debe desarrollar en las clases? Lo que se propicia, lo que se propugna ahí, la misma currícula, los mismos trabajos, mientras el estudiante comprenda lo que trabaja, desarrolle diferentes tipos de experiencias, de práctica, esto lo va preparando para poder desarrollar la prueba que se está proponiendo. No es algo particular, no es algo diferente, está en lo mismo que se viene trabajando y regulando para el ciclo, para el grado. Entonces, en la medida que se integre contenidos y capacidades en las situaciones contextualizadas, el estudiante estará listo, presto para resolver esta evaluación. Gracias, Olimpia. Desde Matucana, desde el Colegio Nacional Julio Cetello, nos preguntan, ¿el día de la evaluación vendrá un equipo de aplicadores externos o serán los propios docentes del área los responsables de la aplicación? El día de la aplicación irán unos aplicadores externos. Nosotros en el Ministerio de Educación hemos coordinado con el Instituto Nacional de Estadística, quienes están a cargo de implementar el operativo de la evaluación censal de estudiantes. Por lo tanto, el 17 y 18 de noviembre llegarán a su escuela los aplicadores que se encargarán de evaluar a los estudiantes de segundo o secundaria. Como les había señalado al inicio de esta presentación, en una segunda videoconferencia vamos a detallar todos los procesos que tienen que ver ya propiamente con la aplicación de la evaluación. Tenemos una tercera pregunta para Johnny, en la que nos preguntan, en las pruebas, ¿qué documentos se van a tomar en cuenta? ¿El DSN, las rutas o la resolución ministerial número 199? Muchas gracias por la pregunta. Los documentos curriculares vigentes son la base de la prueba. Es decir, todo lo que nosotros estamos poniendo en la prueba, evaluando en la prueba, corresponde a los documentos curriculares vigentes, y esto es el DSN ampliado con la resolución ministerial 199. Las rutas, ustedes saben que es un documento que sí se utiliza en clase para ver el trabajo más pedagógico, más didáctico,
ver cómo hacemos una clase. Pero el referente curricular es, en efecto, en el caso de lectura, es la resolución ministerial 199. Gracias, Johnny. También hay otra pregunta sobre el tema de lectura que nos la manda la profesora Rosa María, que es de la OGEL 07. Nos pregunta, ¿cómo se evaluará la reflexión crítica en lectura? La reflexión crítica corresponde a una capacidad que ya habíamos explicado, que se reflexiona sobre el contenido del texto y sobre la forma. Entonces, con respecto al contenido del texto, una posible forma de evaluación es que el estudiante emita una opinión crítica sobre, por ejemplo, decíamos, la conducta de un personaje, el argumento de un autor, pero también podemos pedirle que enjuicie una postura, que encuentre argumentos que sustenten la opinión de un tercero, que encuentre evidencia o argumentos hechos en el texto que puedan sustentar una posible respuesta que él da. De esa manera evaluamos la evaluación o la reflexión sobre el contenido. Sobre la forma, también le pedimos que enjuicie estos recursos de los que habíamos hablado antes. ¿Qué opine sobre el uso de unas imágenes? ¿Qué opine sobre el uso de comillas para indicar la ironía? En fin, esto es evaluar. Y las preguntas, en su mayoría, cuando se tratan de la reflexión sobre el contenido o la forma del texto, o sea, la capacidad crítica, tienen un formato abierto. Es decir, el estudiante va a escribir una respuesta ante la pregunta que se le plantee. Esa respuesta tiene que ser corregida por un grupo de expertos que acá en el ministerio nosotros vamos a capacitarlos, a prepararlos, vamos a utilizar un software específico para eso. Se tienen controles de calidad para ver las respuestas y todo con el afán de evitar la subjetividad en la corrección y para darle la mayor objetividad a esa valoración de la respuesta. Finalmente, Johnny, también nos están preguntando ¿por qué se están incluyendo textos múltiples en la prueba? Bien, al comienzo decíamos que la lectura no solo corresponde al ámbito escolar, sino que es un proceso que se da en los diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana. Pues en esa vida diaria, en esta vida cotidiana, cada día más nos enfrentamos a textos en los que en realidad tienen hasta dos fuentes, dos tipos de textos. Por ejemplo, si leemos en una página web, vamos a encontrar más de un texto. Sin ir muy lejos, en la página web de un colegio o de una escuela, encontramos ahí fotografías que tienen un pie de foto que describen la foto, encontramos también la historia del colegio, encontramos de repente un aviso para los padres de familia que cita una determinada reunión, un aviso para los estudiantes sobre cuándo van a salir sus calificaciones, en fin, está formada por distintos textos. Por eso es que nosotros la estamos incluyendo, porque forma parte de lo que a diario estamos obligados a leer. Entonces, la evaluación tiene que ir a tono con lo que se va presentando en la vida diaria. La lectura es un proceso que sirve para la vida académica, en efecto, cierto, pero también debe satisfacer necesidades que los hablantes tenemos en nuestra vida cotidiana. Los textos múltiples constituyen parte de los textos que leemos a diario. Gracias, Johnny. También tenemos varias preguntas sobre matemática. Nos están preguntando desde Ancón, Oli, ¿cuántos ítems traerá la pregunta de matemática? La prueba de matemática tiene 25 preguntas, que son las que corresponden a esta área y se dan en 1 hora 10 minutos. Ambos días, cada cuadernillo de la parte de matemática consta de ese número de preguntas. En la prueba de matemática, ¿se van a evaluar preguntas para resolver problemas o también se van a evaluar definiciones o conceptos matemáticos? Se van a evaluar preguntas
que constan de resolución de problemas, situaciones que ellos tienen que tomar decisiones, resolver, y que involucran también el conocimiento de ciertas nociones, conceptos matemáticos. O sea, requieres de eso, pero no se va a preguntar exactamente qué es esto, define tal elemento, no consta de memoria, sino de un uso comprensible de los elementos aprendidos. Tanto para los que son propios de la disciplina, el resolver, aplicar, caracterizando los elementos, calculando algún valor, como de los problemas que son de contexto real. Y Carlos desde Huancayo nos pregunta, ¿cómo se realizará el tratamiento en caso de contextos extramatemáticos si la evaluación estandarizada y la realidad de cada región son diferentes en todos los aspectos? Bien, hay un esfuerzo por trabajar esto de tal manera que responda a las distintas realidades. Justamente nuestro país tiene esa diversidad y junto con ello debemos atender a las diversas aplicaciones, algunas muy cercanas y otras muy entendidas porque es parte de nuestro país. Lo que sí se busca y se pasa por muchas revisiones es evitar que tenga sesgos, es decir, que imposibilite la comprensión, que dé mucho ruido a cierto grupo de estudiantes por cosas tan raras, ajenas, difíciles de comprender. Imposible tener algo que todo sea muy cercano, pero situaciones de costa pueden ser entendidas por todos los demás, situaciones de selva, algo rural. Lo que sí es también un esfuerzo grande en presentar distintas realidades. No todo se concentra en solo una realidad porque eso beneficiaría a un determinado grupo. Se atiende a distintos puntos, distintas formas, tanto social, cultural, de costumbres. También tenemos el apoyo de especialistas de diferentes regiones que nos aportan con elementos, si hablamos algo de peces, qué peces, si son de río, si son de mar, etcétera, según el contexto que se ponga. Lo que se busca con esto es responder a que sea contextualizado y que al mismo tiempo sea estandarizado, que podamos decir todo nuestro país está rindiendo en esto que es el estándar, lo que se pide. Y para complementar lo que ha señalado Olimpia, como les hemos señalado anteriormente, las pruebas han pasado por procesos de revisión de expertos, pero también por una aplicación de campo que justamente nos han alertado de algunos términos que eventualmente podrían beneficiar a ciertos grupos. Las pruebas, en la medida de lo posible, tratan de tener los menos sesgos posibles que favorezcan a ciertos grupos, ¿no? Oli, también tenemos una siguiente pregunta que nos han hecho llegar y señalan que en el caso de matemática, ¿a qué llamamos respuesta construida? Bien, respuesta construida es aquella situación donde se plantea una tarea y el estudiante tiene que redactar lo que va dando como respuesta, su argumento, su explicación, su procedimiento. Y definitivamente hay un espacio para que él argumente, pero con un sustento sólido dentro de lo que viene aprendiendo. La respuesta construida no es única. Puede tener, según el argumento que den, muchas posiciones, enfoques, ópticas. Por ejemplo, en la situación planteada en el ejemplo, que era el cajón que quieren cubrirlo y alguien hizo cierta operación. ¿Estás de acuerdo o no? Algunos dirán, no estoy de acuerdo porque lo que ha hecho es esto y no es lo que pide. Otros dirán, no, porque lo que debió hacer es esto de acá. Otros podrán decir, resolvió bien la operación, pero no es lo pertinente para el caso. Por eso es que hay un proceso de codificación dentro de lo que Johnny informó. La codificación que contempla, describe todas las respuestas que son correctas. Y de hecho, más de una. Esa es la riqueza de una respuesta construida, donde tiene que dar no solo un número, sino explicar el porqué, argumentar, según lo que la tarea pida. Y hay respuestas correctas, otras que son parciales, es decir, de repente da una posición correcta, pero no la argumenta bien, y otras que son incorrectas, que por ejemplo alguien diga, en este caso del cajón, sí es correcto porque multiplicó bien. Sí, pero la multiplicación no era el proceso correcto para lo que tiene que resolver en cuanto a la cubierta. Entonces, esa es la idea de expresar y también he tratado de integrarlo con la forma de cómo se va a interpretar en la codificación estas respuestas.
Gracias. Otra pregunta que nos han hecho llegar es ¿en qué consistirá el cuestionario que se aplicará a los estudiantes el segundo día de aplicación, el 18 de noviembre? El cuestionario tiene como contenidos preguntar a los estudiantes algunos aspectos sobre sus condiciones de vida, de tal manera que cuando presentemos los resultados también podamos contextualizarlos a las condiciones de vida a nivel socioeconómico de sus familias, pero también hay algunas preguntas sobre aspectos como cómo ellos perciben el clima de sus aulas y algunas preguntas también sobre las prácticas pedagógicas que reciben y las oportunidades de aprendizaje que tienen, ¿no? Sobre eso será el cuestionario que los estudiantes responderán el segundo día de aplicación. Yoni, otra pregunta que nos han hecho llegar es ¿cuántas preguntas tendrán las pruebas de lectura? Las pruebas de lectura van a tener 20 preguntas. El primer día reciben 20 preguntas y el segundo día también reciben 20 preguntas aproximadamente en lo que concierne a lectura. Gracias, Yoni. Otra pregunta que hemos recibido es sobre si antes de la evaluación censal de estudiantes el Ministerio pondrá a disposición alguna prueba similar a la evaluación censal de estudiantes. Efectivamente, a partir de la próxima semana, más tardar, colgaremos en la página web del Ministerio de Educación un conjunto de ítems que les permitan a ustedes tener una ejemplificación de las preguntas similares a las que se propondrán a los estudiantes los días de aplicación de la evaluación censal de estudiantes, ¿no? Oportunamente les estaremos comunicando cuando ocurra esto. También nos han hecho llegar la pregunta sobre si esta conferencia va a estar colgada en internet. Efectivamente, como todas las videoconferencias, van a ser colgadas en el Ministerio de Educación para que ustedes las puedan volver a ver o avisarle a personas que no han podido conectarse en vivo para que las puedan escucharlas, ¿no? También tenemos otra pregunta Olimpia, y es si los estudiantes van a contar con algunas hojas adicionales y con calculadora para resolver la prueba de matemáticas. Bien, con respecto a eso, solo van a utilizar el cuadernillo y su hoja de respuestas. No hay hojas de desarrollo ni un bloque aparte, todo debe estar, si requieren de procesos, puede estar en el cuadernillo mismo que reciben, marcando su alternativa de respuesta en la hoja adjunta. Con respecto a los cálculos, no van a usar calculadora, estamos procurando, o la prueba tiene ya ciertos elementos numéricos que no son muy tediosos operativamente, y es más, puede hacerse todo el ritual operativo requerido o que se preste también a estimaciones, a otro tipo de descomposiciones que agilice cálculo mental. Entonces puede usar más recursos numéricos como también el algoritmo propio que corresponda. No estamos trabajando ni estamos dando como posibilidad el uso de calculadora ni de hojas aparte. Olimpia, también nos han hecho llegar otra pregunta y es ¿a qué llamaríamos los contextos intramatemáticos y extramatemáticos y cómo los profesores, los directores se darían cuenta en las pruebas? Bien, en realidad esta es, digamos, una pauta para los docentes, porque en la clase de matemática nosotros podemos hacer una serie de ejercicios gráficos, por ejemplo, quiero ponerme en un caso puntual, vamos a trabajar la parte de semejanza y doy triángulos semejantes, figuras semejantes, segmentos proporcionales para que ellos completen y todo está fuera de contexto, es solo gráfico, elementos perpendiculares, paralelas. En la disciplina misma se maneja todo, eso sería lo intramatemático. Para el estudiante eso es transparente, no tiene mucho que atender, él solo resuelve su ejercicio. Pero nosotros como docentes debemos saber que eso es una forma de aprender, un aspecto, pero también está lo otro, la parte real, donde hablemos de las sombras, hablemos de las maquetas, los planos, estas situaciones que permiten poner en uso estas nociones que estamos mencionando, en el caso de la semejanza. Entonces,
Con respecto al estudiante, simplemente está el que resuelva situaciones de semejanza. Con respecto al docente, yo debo saber que debo dar situaciones muy propias de la disciplina, porque con eso también aprendo y construyo más matemática, como situaciones del contexto donde previamente el estudiante debe tomar decisiones. ¿Qué elementos hay acá? ¿Qué inferencias debo hacer? Si estas son paralelas, si esto viene aquí. Entonces puedo usar esta parte sin que diga usando tal tema para aplicar. Entonces intervienen los dos. El nombre de repente no es muy usual, pero la idea es lo propio de la matemática o con situaciones concretas. También hemos recibido una pregunta sobre si finalmente la evaluación censal de estudiantes solo versará sobre las pruebas de lectura y matemática. Efectivamente, como lo hemos señalado, en este año solamente se aplicará a los estudiantes pruebas de lectura y matemática. Como ya también les habíamos comentado, estamos empezando a trabajar en pruebas de las otras áreas curriculares, de tal manera que estas se vayan incorporando en la evaluación censal de estudiantes en los próximos grados. Hemos recibido varias preguntas sobre el tratamiento para estudiantes con necesidades educativas especiales. Debido al tratamiento delicado que tiene este tema, vamos a contestar todas estas preguntas y nos vamos a centrar en estas preguntas en la próxima videoconferencia que, como les habíamos señalado también, va a estar concentrada en explicarles a ustedes a nivel de detalle cómo serán los procesos de aplicación en la escuela estos 2 días, el 17 y el 18 de noviembre. Entonces, con esto estaríamos cerrando esta primera videoconferencia sobre la evaluación censal de estudiantes de segundo grado de primaria. Igualmente, si ustedes se han quedado con muchas consultas, las quieren hacer hoy día o los siguientes días, nos pueden escribir al correo medición@minedu.gov.p. Este es el correo institucional de la Oficina de Medición de la Calidad y los Aprendizajes y con mucho gusto seguiremos absolviendo sus dudas, sus preguntas que tengan sobre la evaluación censal de estudiantes. Lo que nosotros queremos con esta videoconferencia y con otro conjunto de mecanismos y herramientas que vamos a hacer en los siguientes meses y semanas es que ustedes, directores, docentes y los mismos estudiantes tengan la mayor información posible sobre las características de esta evaluación. Esta es la única manera que podamos garantizar una evaluación de calidad y que además tenga la cobertura requerida para que el próximo año ustedes también puedan recibir los informes de resultados de sus estudiantes con la confiabilidad y la validez que requieren. Les agradecemos haber tenido esta sesión, la participación que ustedes han tenido. Agradezco a mi colega Yoni, a mi colega Olimpia que me han acompañado en esta videoconferencia y nos vemos en la segunda videoconferencia cuya fecha les estaremos comunicando oportunamente. Muchas gracias a todos por la participación.